Damos gracias al Señor por estar esta mañana en su casa. Quiero compartirles en el devocional de esta mañana, invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Dice la Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el día y gracias también por permitirnos estar esta mañana aquí en tu casa y poder compartir juntos la palabra. Bendícenos y permite que este sea un tiempo de edificación y que tu nombre sea glorificado en tu iglesia hoy. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Mis amados hermanos, una de las cosas que Dios tiene o que Dios quiere para nuestras vidas es precisamente que aprendamos a vivir. Dios no solo está interesado en nuestra salvación eterna, de lo cual ese es el tema central de la Biblia, es decir, cómo el hombre puede encontrar su salvación por medio de Jesucristo, pero también el Señor nos deja ver en su palabra que Él está interesado en nuestra vida diaria, cómo vivimos, cómo enfrentamos cada experiencia de la vida, cómo enfrentamos las tensiones y las presiones de la vida, cómo nos relacionamos, todo eso. El libro de Proverbios es un libro que está escrito precisamente para eso, para que aprendamos a vivir. Salomón comienza su libro diciendo cuál es el principio para que como personas, como individuos, podamos alcanzar esa gracia de Dios para vivir en nuestras vidas. Dios está interesado en que aprendamos sabiduría, aprender a vivir, aprender una sabiduría de la que se habla en el libro de Proverbios, que emana de Dios, no la sabiduría del mundo. Proverbios es un libro, los proverbios son dichos. En todas nuestras culturas, en todos nuestros países, nosotros tenemos dichos, ¿verdad? Dichos populares o refranes que siempre nos dicen algo, que tienen algún contenido de verdad, de sabiduría, sabiduría popular, pero que se aplica. Pero el libro de Proverbios es algo muy parecido, con la diferencia que son esos dichos o esa sabiduría que emana de Dios. Salomón dice aquí en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted quiere aprender a vivir la vida, usted quiere tener la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, tiene que comenzar en el temor del Señor. Otra versión de la Biblia pudiera hacernos un poco más esclarecedora con respecto al texto, porque el libro de Proverbios es precisamente un contraste entre el hombre sabio y el hombre necio. Dice Salomón aquí en otra versión de la Biblia: escuche esto el sabio y aumentará el saber. Y en el versículo 7 al final termina diciendo: el necio desprecia la sabiduría. Dice Salomón: escuche esto el sabio. Aquí cuando habla de sabio no se está refiriendo específicamente a la persona que sabe mucho, que ha adquirido mucho conocimiento o experiencia en la vida, sino que la palabra sabio aquí significa un poco más la actitud que una persona tiene para aprender. Y eso va a determinar mucho en tu vida. Son tus actitudes las que determinarán si vas a aprender o no, qué camino vas a coger en tu vida, ¿verdad? La actitud vale mucho. La palabra sabio aquí está relacionado con tu actitud. Y por eso dice Salomón: escuche esto el sabio y aumentará el saber. Escuche esto la persona que tiene disposición para crecer y aprender. En contraste a eso dice: el necio desprecia la sabiduría, porque su actitud no es de aprender. El necio piensa que él se lo sabe todo, él no quiere. Pero el hombre sabio, su característica es diferente. Él piensa que puede aprender. ¿Cómo saber, verdad? ¿Cómo llegar? Y dice Salomón: escuche esto el sabio. Y esto es lo que Salomón le quiere enseñar al hombre que quiere aprender. Dice: escuche esto el sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí comienza todo, ¿verdad? Teme al Señor. Y ahí uno va a adquirir. Después Salomón explica en todos los proverbios lo que significa temer a Dios. El valor que tiene temer a Dios. Y nos enseña cómo, ¿verdad?, toda la actitud que debe tener una persona
un cristiano, ¿verdad?, ante la vida. El consejo de Dios para nosotros es importante. Hablando de las actitudes, dice que la Universidad de Stanford hizo un estudio y hablando precisamente del éxito en la vida, y dijeron que la mayoría de las personas que han alcanzado éxito en la vida, solamente el 13% de ese éxito depende del conocimiento que tienen de la materia o de la profesión o el negocio al que se han dedicado. Solamente el 13%. El 87% depende de la actitud de la persona. Por eso, en la actualidad, la mayoría de los grandes empresarios, una de las cosas que están buscando al contratar a alguien a un negocio, no es tanto cuánto sabe, sino qué actitud tiene ante el trabajo, qué disposición tiene. Y prefieren que haya más actitud que conocimiento. El conocimiento se lo imparten después, porque una persona con actitudes está dispuesta a crecer, a aprender, a hacer modificaciones, ¿verdad? Y es interesante. John Maxwell, un experto en el campo del liderazgo cristiano, y él decía, el problema no es el problema es tu actitud. Decía John Maxwell, el problema no es el problema es tu actitud. Y Salomón comienza su libro precisamente hablando de este aspecto. Dice, escuche esto el sabio y aumentará el saber. Teme a Dios. Esa es la pregunta, ¿verdad? Teme a Dios y dice, este es el principio de la sabiduría. Tu relación con Dios es lo que va a determinar cómo vas a vivir, cómo vas a enfrentar la vida. Aún cuando muchas veces no tenemos una respuesta adecuada para todas las cosas, cuando no sabemos la respuesta. El libro de Proverbios, el consejo de Dios, porque el libro de Proverbios es la sabiduría que emana de Dios, que viene de Dios a nuestras vidas, nos enseña precisamente cómo vivir, ¿verdad? Por lo tanto, Salomón nos está instando que busquemos en primer lugar nuestra relación con Dios. Teme a Dios. Ese es el principio de la sabiduría y del conocimiento para aprender a enfrentar la vida. Después de ese pasaje, de ese versículo en adelante, todo lo que Salomón está hablando es cómo la sabiduría nos protege ante las tensiones de la vida, ¿verdad? Y eso es lo que Salomón nos está indicando en su palabra. Alguien dijo que sabio no es el que se lo sabe todo, sino el que sabe qué hacer con lo poco que sabe, ¿verdad? Esa es la sabiduría, ¿verdad? Alguien que sabe cómo manejar, pero es nuestra relación con Dios la que nos va a decir cómo vivir en nuestra vida. Por eso instamos siempre nuestro mensaje, el mensaje de la iglesia siempre será invitarte a mejorar tu relación con Dios. Tratamos muchas veces de justificar nuestra vida con los conflictos que nos rodean, pero los conflictos siempre van a estar. Es una realidad. Conflictos ha habido siempre. Cuando usted mira desde todas las épocas, miramos la Biblia, desde el principio de la creación hubo conflictos. Adán y Eva tuvieron sus conflictos, ¿verdad? ¿Qué conflicto más grande que tener a sus hijos en un conflicto entre ellos? Y que uno haya matado a otro. Qué cosa tan grande, qué tremenda experiencia para empezar a vivir, ¿verdad? Así que conflicto siempre hubo. Pero ¿cuál fue la raíz del conflicto? Rompieron su relación con Dios. Ahí está el conflicto. Dice Salomón, escuche esto el sabio, aumentará el saber. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Empieza por ahí. Empieza por ahí, ¿verdad? Dios nos alumbra el pensamiento, nos dice cómo vivir bajo cualquier circunstancia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad? A aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, la palabra del Señor. Dice Salomón, guarda, hijo mío, el mandamiento y escucha mis razones, ¿verdad? Y a lo que nos invita es precisamente a temer a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos por tu iglesia. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos das de poder compartir juntos. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y porque tu iglesia hoy en el mundo entero se ha reunido para rendir culto a tu nombre. Glorifica tu nombre y bendice a aquellos de tu pueblo que aún en este momento sus condiciones no son las mejores. Señor, están en conflicto, en guerras, en persecución,
en momentos de tensión, que la gracia tuya les auxilie y les alcance, oh Señor. Bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.